La historia del rey Joaquín. Y si te dijera que hubo un rey que nació marcado por una maldición que no comenzó con él, sino con la rebeldía de su padre, el rey Joacim, quien incluso se atrevió a quemar la palabra de Dios? Lo más impactante es que su hijo, Joaquín, no solo heredó esa sombra, sino que siguió exactamente la misma rebeldía. Su orgullo, su rechazo a la verdad y su terquedad lo llevaron a activar una maldición irreversible que había sido anunciada mucho antes. Un rey que tuvo advertencias claras, señales evidentes y mensajes directos de parte de Dios para enmendar los caminos, pero aún así eligió ignorarlo todo. Hoy hablaremos de uno de los reinados más cortos y más trágicos de toda la historia de Judá, el rey Joaquín, también conocido como Jeconías. Un rey que gobernó apenas 3 meses y 10 días, pero cuya vida dejó una marca profunda en la historia de Israel y en la profecía que hoy es cumplida en la genealogía del Mesías. Joaquín tenía solo 18 años cuando subió al trono. Pero a pesar de su juventud, su reinado fue descrito con una frase contundente. Hizo lo que ofende al Señor. La rebeldía de Joaquín no fue un acto aislado. Fue el fruto de un corazón que ya había sido moldeado por el orgullo, la vanidad y el egocentrismo. Un corazón que prefería depender de sus propias ideas, de sus alianzas humanas y de creencias falsas de idolatría, antes que depender de Dios, y cuando un corazón se llena de rebeldía, inevitablemente se aleja de la voz del Señor. Lo más impactante es que Joaquín ya había visto finales trágicos en su propia familia. Su tío, el rey Joacás, había sido llevado preso a Egipto. Su padre el rey Joacim murió bajo la presión de Babilonia. La destrucción ya había comenzado en su casa. Pero aún así, Joaquín no aprendió. Su testarudez y la mala influencia de sacerdotes y príncipes altivos, sin humildad y sin temor de Dios, lo llevaron a repetir exactamente los mismos errores. El profeta Jeremías había advertido una y otra vez, tanto a los reyes anteriores, a su tío y a su padre, y a él mismo, que si él, como rey, y su pueblo no se arrepentían, vendría una desgracia mayor. Dado que tras la caída de su padre el rey Joacim, el pueblo y su reinado quedó bajo el imperio de Babilonia, pagando altos impuestos. Pero Joaquín ignoró las advertencias. Su rebeldía lo llevó a confiar en sí mismo, a creer que podía sostener un reino sin obediencia, sin humildad y sin temor de Dios. Pero Joaquín y el pueblo se comportaban como un pueblo necio y sordo, pues su arrogancia dependía de saber que tenían el templo de Dios, creían que eso era lo único necesario, pues alardaban del templo como un amuleto. Pero no respetaban a Dios. Porque no seguían sus mandamientos, ya que ellos mismos amoldaron sus costumbres y su ley, ignorando la verdadera ley de justicia y de amor. Por eso entre los mensajes más impactantes que Dios les decía por medio de Jeremías, eran: tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y esta otra expresión, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque él veía que eran un pueblo guiado por corazones engañosos, que solo buscaban su propia satisfacción, su propio ego, su propia conveniencia, pero no buscaban obedecer la voluntad de Dios. Jeremías advierte en sus mensajes: así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre, que se apoya en fuerzas humanas, y su corazón se aparta de Dios. Este pasaje resalta la importancia de poner la confianza en Dios en lugar de en los seres humanos. Pero Joaquín no escuchó. Y entonces llegó el juicio anunciado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y Joaquín fue llevado cautivo. Su madre, sus oficiales y los líderes del pueblo fueron deportados junto con él. Joaquín pasó el resto de su vida como esclavo en Babilonia, exactamente como Dios había advertido. Pero la historia no termina ahí. Sobre Joaquín cayó una de las profecías más fuertes de toda la Escritura, que se le fue dicha a su padre, y se cumplió en él. Y es esta: inscriban a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Lo encontramos en Jeremías 22:30.
Es por eso que con Joaquín, el linaje real de David quedó interrumpido. Ni él ni ninguno de sus hijos heredaría el trono. Por eso el trono pasó a la línea de su tío Sedequías, por orden directa de Nabucodonosor. Sin embargo, Dios no rompe sus promesas, el Mesías prometido vendría del linaje de David, no para ocupar un trono terrenal, sino para establecer un reino eterno. Por eso, en Mateo 1:11, se menciona al rey Joaquín, o también conocido como Jeconías, como descendiente directo de David a través de su hijo Salomón. Esta es la línea real, la línea de los reyes de Judá. Aunque después del exilio ninguno de sus hijos o descendientes volvió a sentarse en el trono, tal como lo profetizó Jeremías, esa descendencia continuó a través de muchas generaciones hasta llegar a José, el esposo de María. A través de José, Jesús recibe el derecho legal al trono de David. José no fue su padre biológico, pero al reconocerlo como hijo, Jesús heredó legalmente la autoridad davídica sin quedar afectado por la maldición pronunciada sobre Joaquín. Sin embargo, Dios también aseguró que el Mesías tuviera el linaje biológico de David. Esto vino por medio de María, cuyo padre era Elí, un descendiente directo de la tribu de Judá. María, como hija de Elí, también pertenecía a la tribu de Judá y descendía del rey David, pero no por la línea del rey Salomón, sino por la de otro hijo de David, Natán. Así, María aporta la sangre davídica, mientras que José aporta el linaje legal. De esta manera, Dios unió ambas genealogías de forma perfecta. La línea de Salomón, a través de José, otorga el derecho legal al trono. La línea de Natán, a través de María, otorga el linaje biológico sin la maldición. Ambos pertenecen a la tribu de Judá, cumpliendo la profecía mesiánica. Así, aun con la maldición sobre Joaquín, Dios cumplió su palabra. El Salvador vendría de la casa de Judá, del linaje de David, sin violar la profecía y sin heredar la maldición. La vida de Joaquín nos deja una advertencia poderosa: la rebeldía abre la puerta al orgullo, el orgullo alimenta la vanidad. Y la vanidad nos lleva al egocentrismo que nos hace creer que no necesitamos a Dios y creamos nuestros propios dioses, que solo abren puertas a espíritus que traen decadencia, pobreza e inmoralidad. Cuando un corazón se aleja del Señor, termina cautivo, igual que Joaquín. Pero también nos recuerda algo más: aunque el hombre falle, Dios nunca falla. Aunque un rey caiga, el reino de Dios permanece. Y aunque la rebeldía destruya, la gracia de Dios sigue abriendo caminos para cumplir su propósito eterno. Es importante recordar la verdad de nuestro linaje, de nuestro Rey y Salvador Jesús, entender de dónde venimos y hacia dónde Dios nos llama. Que este mensaje llegue a quien hoy está buscando respuestas, identidad y propósito. Tu compartir de este video puede ser la semilla que despierte un corazón. Dios te bendiga.